spero che sì, che non se va a dividir nunca. Ma veremos cuál la cita. Te quería demandar qué verbos griegos se emplean ainda en el latino. Por ejemplo, pirón, ¿sí? Gente de pirón, es gente muy importante. Por el tenedor, el pirón. Allá aquí, el presidente de Israel, que ya murió, Navon, él hablaba latino. Seguro. No hay muchos. Todo el tiempo hay manco que hablan latino. Sí, sí. Bueno, estamos aprobando de hacer clases en internet y archivos digitales como la entrevista que estamos haciendo ahora. Esto pienso que inspira a mucha gente. Bueno, ¿qué se puede decir? Se debe de percurar. ¿Qué va a hacer a la fin? No sabemos. Ninguno no lo sabe, así no es. Okay. Merci mucho, caro Moshe, por esta entrevista tan valutosa. ¿Hay algo más que quieres partillar con la gente que nos están sintiendo? Que estemos vivos. Seguro, con salud cumplida y todo bueno. Yo ya soy muy viejo, ya tengo más de 96 años. ¿Más de 96? Ya conoces la expresión sefaradí, decimos hasta 120. Aunque hasta 120 todavía quedan muchos años. Esto es no solo en español, es también en hebreo, porque sí. Moshe vivió 120 años. Muy bueno, sí. Mashallah. Fina 120. Fina 120, queda mucho. Y, no, 100. Sí, 120. Okay, merci mucho, cara Moshe, por esta entrevista y esperamos que la visita de la gente que va a sentirnos tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah, y que el ladino nunca no se divida. Inshallah es en turco. Sí, ansina es, del árabe, sí. Se hizo verbo español. Sí, ansina es, como mashallah también. ¿Sí? Así, yo digo, cuando salieron, que expulsaron a los judíos, vinieron al Imperio Otomano, con el tiempo, estos jóvenes se olvidaron, se olvidaron para verbos. Y así, dice, carpuz, ¿sabes lo que es carpuz? Carpuz es como watermelon, como sandía. ¿Qué cosa? Como watermelon. No melón, carpuz. Carpuz. Ajá. Se olvidaron, como decían carpuz en España, tomaron el verbo turco y ahora todos dicen carpuz. Sí. Así es, sí. Esto es lo que hace la lengua interesante. Todo esto, el español está durando mucho, ya dura más de 500 años. Sí, todos dijeron, va a escapar a mañana, va a escapar al siglo viniente y nunca no escapa. No sabemos. Fina hoy no se escapó. Exacto. Ancina que siga por muchos años. Todo el tiempo que podemos, que también otros hablen el español, porque si no, otros, su cuenta 100 años no va a existir más. Seguro, tenemos menester de toda la gente posible que hablen el español, seguro. ¿Tú conoces todos los libros que escribí? Todos no, conozco la más grande parte. Conocía más que todo las poesías de los campos de concentración, en los campos de la muerte. Este es el libro que más conozco. Ahora escribí, traducí del griego, traducí la Ilíada y la Odisea. Sí, esto sí lo sabía. Sabía que trasladates la Odisea, pero no sabía que trasladates la Ilíada también. Primero la Odisea y después la Ilíada. Wow, eso es mucho labor. Me tomó 8 años. 8 años. ¿Culaneaste el diccionario de Nehama?
para esto. O sea, no laboro solo a esto, tengo muchas cosas que hacer. Seguro. Me tomó para hacer la traducción 8 años. ¿Y culaneaste algún diccionario? ¿Qué cosa? ¿Usaste algún diccionario? Ya hay el diccionario aquí. ¿Dónde está? Está mi lonche lagunero. Ah, Diccionario uh-huh. hebreo-español. Uh-huh. Uh-huh. Eso lo escribió un amigo mío, se llama Abner Pérez. Ah, sí, conozco, sí, sí. Abner Pérez hizo la transliteración del Principico, el Principico en ladino. ¿Quién escribió unos cuantos libros? Sí, 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 sí. Mashallah. Ah, ahí está el diccionario amplio. Nashon me aspamia. Uh-huh. Muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Y hay otro uno, es este. Y yo, esto es una mujer, era de Italia. Uh-huh. Ah, sí. Matilda Cohen, Sarano. Matilda Cohen, Sarano. Sí, 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 sí. Yo tengo el diccionario de Nehemá, de Yosef Nehemá. Ah, lo tengo también. Lo marqué atrás mucho años, no lo empleo. Empleo este porque aquí la explicación es en hebreo. Ah. O de hebreo al ladino. Uh-huh, uh-huh. Sí. Ladino, hebreo, hebreo, ladino. Uh-huh, uh-huh. Hilda Cohen Sarano. Esto es. Esto es. Merci mucho, cara Moshe, me ambeci mucho, mucho y fue un placer enorme hablar contigo. Y te voy a dejar saber, vos voy a dejar saber a ti y a Rachel cuando vamos a meter el film. Vale. Ok, merci mucho, cara Moshe, te dará buena que tengas. Shalom. Noche da buena, caro amigo. Chao, chao. Shalom ya está. Ahora Shalom es ladino. Sí, sí. Shalom, shalom.